Migratoria y Emergencias, y don José Iván Dávalos, jefe de misión. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor Vargas, Mr. Vargas. Bienvenidos. Señor Gómez, muy amables. El tema es interesante e importante, ¿no es cierto? ¿Tienen o no, sería la pregunta, los políticos en este momento, en los planes de gobierno, algunos planteamientos concretos, específicos, con respecto a la política migratoria? Ahora, ¿qué cosa es una política migratoria? Aquí hay una cuestión que me permito planteársela como primera duda. Es decir, si hay personas que han decidido irse fuera del país para encontrar oportunidades de trabajo o tener otros horizontes, y si relativamente no les va tan bien, es allí donde se aplica una política migratoria, porque de lo contrario, si les va bien, van a estar, como me consta a mí, hay delegaciones de peruanos en Estados Unidos que están estupendamente bien y que más bien ayudan en muchas cosas, hacen obras de beneficencia en favor de sus pueblos, de sus regiones, etcétera. Así que, ¿qué cosa es lo que en efecto se trata de vigilar en este caso? Muchísimas gracias. Bienvenidos. No sé si de vigilar, pero punto de atención, punto focal de atención. Sí, es bueno plantearnos en el contexto de que hay 3 millones de peruanas viviendo en el exterior. Esta es una cantidad muy importante, muy grande, y sin lugar a dudas, estos peruanos también apoyan a su país de origen, en este caso el Perú. ¿Cómo? Anualmente, el Perú recibe, por valor de las remesas familiares, un aproximado de 3.000 millones de dólares. Una cosa impresionante. Que si nosotros hacemos una aritmética muy sencilla y quizá muy audaz, si nosotros calculamos el 18% de esos 3.000 millones, estaríamos hablando de aproximadamente 540 millones de dólares que entran al país, al fisco, como llamémosle un IGB. Toda la cooperación en su conjunto no llega ni a la mitad de esa cantidad. Entonces es bueno ocuparse de esos peruanas que están viviendo en el exterior, porque además, hablando ya en un contexto de elecciones, es una fuerza que puede tranquilamente ocupar escaños o definir escaños en un parlamento. Estamos hablando de más de 800.000 peruanos que pueden votar y votan. Lamentablemente, en el Perú, digo lamentablemente porque es una moción que se ha presentado en anteriores legislaturas, los peruanos en el exterior no tienen una representación que deberían tener. Y la están solicitando desde hace un buen tiempo, ¿no? Desde hace un buen tiempo, señor Vargas. Sí. Bueno, y ese sería uno de los puntos centrales. Pues sí, también corresponde al Estado facilitar el retorno de quienes voluntariamente así lo quieren. Hay una ley que favorece el retorno, que es una ley muy avanzada, que ha sido reformulada el año 2013, había sido inicialmente planteada el 2004, que favorece la inserción socioeconómica de aquellos migrantes que desean retornar. Está reglamentada, pero tiene serios vacíos en su implementación. No existe, por llamarlo así, una guía, una ruta, una hoja de ruta para los migrantes para que puedan acceder a beneficios que se los tienen muy bien ganados, pero que no están no están claros. Y que entonces, sí están en la normativa. Yo recuerdo que durante el gobierno del presidente Toledo es que se dio una serie de normas que parecían muy interesantes, muy positivas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con eso? No se implementan, no se instrumentan. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, en principio los incentivos migratorios constaban básicamente de facilidades para ingresar menajes de hogar, utensilios o bienes de capital. Autos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una serie de trabas todavía por parte de algunas instituciones, pero con la reforma de la ley en el año 2013 y su reglamentación, efectivamente se ampliaron los beneficios más allá de los tributarios para favorecer la reinserción social del migrante retornado a través de diversos programas sectoriales para promover su reinserción laboral, con programas desde el Ministerio de Trabajo, con programas de acceso a vivienda, con programa de vivienda, y así a nivel multisectorial, ¿no? Sin embargo, en la implementación
se ha venido evaluando que hay carencias en tanto al no haber justamente una política migratoria formalizada, constituida oficialmente en el Estado peruano, justo lo que usted tocaba al inicio, pues no hay un presupuesto destinado a nivel sectorial para que cada una de estas actividades que están estipuladas en la ley puedan ser implementadas a través de programas de bienestar concreto que favorezcan la reinserción de los migrantes. Nos ha mencionado usted a los 3 millones de peruanos o más que viven en el extranjero. Nos ha dicho que el Estado tiene una responsabilidad frente a ellos, pero ¿qué es lo que puede hacer para que les vaya bien en países a donde ellos han optado por vivir? Hay el aspecto consular, que usted enfatiza, y más bien con tono crítico, hacia el funcionamiento de los 140 consulados peruanos que hay en el extranjero, creo que es el número. Pero ¿qué se puede hacer en países como Estados Unidos para que esos peruanos tengan más éxito? Bueno, muchísimos tienen, ¿eh? Sí, por eso digo, ¿cuál es la tarea del Estado? Eso es una decisión libre de ir y de dar la batalla en un medio socioeconómico diferente. ¿Por qué el Estado? La Asociación de Peruanos en el Exterior de Estados Unidos es poderosísima. Pues solo Patterson creo que tiene más electores que muchos distritos limeños. Sí, bueno, en Estados Unidos hay aproximadamente 300.000 electores. Así es, ¿no? Por eso está ahí Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Bueno, el Estado puede hacer mucho. Pero algunas medidas concretas, por ejemplo. Bueno, y hablando en concreto, por llamarlo así, de lo que plantean los candidatos, el candidato y la candidata para esta segunda vuelta, hay coincidencia en 3 aspectos fundamentales. La protección consular, es decir, fortalecer el trabajo de nuestros consulados en el exterior, ya sea en número, en atención, y pues esta es una tarea del Estado. También garantizar el apoyo legal y la asistencia humanitaria. Ese también es un aspecto muy importante. Muchos peruanas que están en el exterior, que están establecidos en países de destino, no están regularizados. Aquella expresión ilegal que es absolutamente peyorativa, que no son en realidad indocumentados. En ese sentido, todo apoyo legal y de tipo asistencial, sin llegar a ser asistencialista, es muy importante. Y por otra parte también, desde el país, el Estado puede hacer mucho dando institucionalidad al apoyo que se debe dar en el exterior. En Perú funciona la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, donde concurren más de una veintena de organizaciones del Estado, sociedad civil, para precisamente formular, proponer, hacer propuestas, ya sea al gobierno, para mejorar el nivel de vida o la calidad de vida de los migrantes en el exterior. ¿Se tiene información sobre eso? Eso debería ser un trabajo de los consulados, me imagino, tener una información de cuál es la situación, cómo están, digamos, las poblaciones peruanas. Y no solamente pienso en Estados Unidos, sino que en sitios como Chile o como Argentina, donde también tenemos una fuerte migración, y en donde además hay la ventaja de que sí hay similitud cultural, por así decirlo, o sea, ¿no? Pero ¿se puede tener información concreta en este momento? ¿Alguna oficina en el Perú? Si yo le digo, a ver, cuéntenos cómo está la situación de los peruanos en Chile. Pros y contras. ¿Están bien en esto? ¿Les falla esto otro? ¿Hay esa información? ¿Hay esos estudios? En el año 2012, la Cancillería de la República, con la cooperación de INEI, y nosotros trabajamos también apoyando, hizo una encuesta en 35 países, en 95 consulados. Y pues la encuesta arrojó resultados muy, muy interesantes. A ver. Del 2012 para acá, ¿no? En cuanto a posibilidades laborales de los encuestados, que nos daban un panorama muy interesante. También su deseo de retorno, sus podríamos decir, sus percepciones, sus deseos, y esto nos lleva a conclusiones muy interesantes en el sentido de que es necesario seguir apoyando a esa población. Usted muy bien lo dijo, los grandes, por llamarlo así, bolsones de peruanos en el exterior están concentrados mayoritariamente en Estados Unidos, en primer lugar, España, Argentina, y ahí viene bajando
Chile, también en Colombia, Italia, Japón. 30.000 en Japón. Un número muy, muy interesante. Y ese es también diferenciar qué tipo de migración. La migración en el Japón es una migración ya muy bien establecida. Una migración que muy difícilmente va a volver. Porque tiene, pues ya tiene una vida cimentada en ese país. Y generalmente siempre hay un colateral, digamos, familiar, ¿no es cierto? Claro. O por padre, o por madre, claro, o por tíos, en fin, tienen un antecedente, un familiar japonés. Exactamente, la reunificación familiar, ¿no? Yo tengo un nieto que vive en Japón, dos nietos. Y ellos quieren aportar también. Señor Navarro, la otra cara de la moneda son los extranjeros que viven en nuestro país. Hay 3 millones de peruanos en el extranjero o más y 100.000 extranjeros en nuestro país. Han habido algunas quejas estos últimos meses sobre el sistema de migraciones. Creo que han habido algunos cambios en la jefatura. En los últimos meses se oye hablar menos de esas quejas, pero tratamos bien a los extranjeros que vienen a trabajar a nuestro país. Yo creo que también se está trabajando en esto. Había una ley de extranjería del año 1992 que nunca fue reglamentada. El año 2015 esta ley ha sido modificada. Ahora existe una nueva ley de migraciones que lamentablemente al presente tampoco tiene reglamento. Entonces toda ley sin reglamento se presta a interpretaciones. Y debe decirse que hay casos donde los extranjeros en el país, y tal vez especificarlo, extranjeras que se establecen en el país, no tienen las mismas facilidades que las peruanos que viven en el exterior. Hay dificultades en cuanto a su inserción, condiciones que son extremadamente complejas y que deben cambiarse. Nosotros estimamos de que con un reglamento claro y específico de esta ley de migraciones, este camino se va a allanar. Pero lo importante es establecer que se está haciendo algo. Y ojalá que un próximo gobierno dé mayor fortalecimiento a esta, digamos, institucionalidad para que los extranjeros vivan bien en este país. Y nosotros como organización estamos apoyando. Vamos a hacer una pausa para continuar con el tema, pero voy a plantearles un tema delicado, pero igualmente importante. Los peruanos que viajan al exterior inmediatamente son sospechosos, ¿no? Porque dicen estos de dónde vienen, qué formación tienen, e inmediatamente el temor además a que todo esto conlleve que pueden ser delincuentes, que pueden ser bandidos, y a la inversa, gente que venga aquí también que nos da a veces esa impresión. Estoy pensando en el narcotráfico concretamente, que creo que es uno de los males que tenemos y que es quizá una de las oficinas de migración más importantes, digamos, ¿no? Un área de migración importantísima. ¿Hay en ese sentido políticas, acuerdos entre los países? ¿Cómo funciona este tema de la ilegalidad migratoria, específicamente por narcotráfico? Bueno, por narcotráfico hay una oficina de Naciones Unidas que está al tanto y en franca lucha y combate contra este flagelo. Tratando políticas. Sí, tratando políticas. Es la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y Delito. Dentro de la OIM, obviamente, el narcotráfico puede estar ligado al tráfico ilegal de migrantes. Muchas veces los migrantes son utilizados como, llamémosle, y se llama popularmente como mulas, así es, para trasegar sustancias controladas. En ese sentido, claro que sí, existe una, digamos, política de apoyo y de combate a esas mafias. Yo más que todo me enfocaría a la protección a los migrantes y a las áreas de migración que están ligadas con el delito, que una de ellas es muy importante y en la cual nosotros trabajamos, que es la trata de personas. La trata de personas que también puede estar ligada al narcotráfico, pero la trata de personas es un flagelo y es una forma de delito ilegal que alcanza un lucro, una ganancia apenas comparable con el tráfico de armas y el tráfico de drogas.
por detrás está el tema de la trata de personas, que anualmente cobra, es un término un tanto peculiar, pero bueno, se estima que son 32.000 millones de dólares al año. En el mundo. En el mundo. Pero imagínense, 32.000 millones de dólares al año, estamos hablando del Producto Interno Bruto de mi país de origen, Bolivia, por ejemplo. Estamos hablando de la tercera o la sexta parte del Interno Bruto del Perú. Entonces, son mafias tan grandes que hay que combatirlas, y lamentablemente el Perú sufre de este flagelo. No es una trata exterior, que podría llamarse, sino aún más complejo, es una trata interna. Ahora, tampoco hay que entender la trata de personas como solo explotación sexual, también está la explotación laboral. ¿Y cuánto ha apoyado en esa área, por ejemplo, específica que usted plantea, en este problema evidente, cuánto ayuda la acción del Parlamento andino, por ejemplo, hablando solo de nuestra región? Yo creo que el Parlamento andino y la CAN tienen una acción muy interesante, muy concertada. Hace poco tiempo se ha firmado, por decirlo así, un acuerdo entre Perú y Bolivia para luchar contra este flagelo bajo los auspicios de la comunidad andina. Entonces, bueno, aunar esfuerzos, aunar capacidades ante este flagelo siempre potencia y da mejores resultados. Bueno, muchas gracias, sumamente interesante la información que nos han traído José Iván Dávalos y Javier Vega. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. A las 9:28 de la mañana, una pausa.